El siguiente ejercicio de análisis corresponde al examen de EBAU del año 2019 de septiembre. En la opción A, el ejercicio 1, como se puede comprobar, y en este ejercicio nos dicen que dado una función f, definida como 6 menos un sexto de x cuadrado, que calcule las dimensiones del rectángulo de área máxima y de lados paralelos a los ejes, inscrito en el recinto comprendido entre la gráfica de f y la recta y igual a 0. La y igual a 0 es el eje x. La gráfica f es una parábola. De todas maneras, habría que demostrarlo, o sea, hay que dibujarla para hacernos una idea de cómo está el ejercicio. La parábola, evidentemente, es una parábola que está abierta hacia abajo, ya que si ponemos la parábola de forma ordenada en grado, o sea, menos igual a menos un sexto de x cuadrado más 6, tenemos que a, que es el coeficiente de x cuadrado, es menor que 0. Al ser negativa ya sabemos que la parábola está abierta hacia abajo. Para poder dibujarla, calculamos, por ejemplo, el corte con el eje x, o sea, hacemos y igual a 0, y al resolverlo tendremos que 6 menos un sexto de x cuadrado es igual a 0. Por tanto, 6 es igual a un sexto de x cuadrado. El 6 que está dividiendo pasa multiplicando. Por tanto, 36 es igual a x cuadrado. Y obtenemos dos puntos de corte. Las soluciones serían 6 y menos 6. El 6, 0 y el menos 6, 0, que lo tendríamos en este punto y en este punto. Ya tenemos los puntos de corte. Para hallar el corte con el eje y, hacemos x igual a 0 y si sustituimos la función la x por el 0, obtenemos el 6. Eso significa que el corte con el eje y además el vértice, en este caso, es el punto 0,6. De todas maneras, si queremos hallar el vértice, tendríamos que ver dónde la derivada de la función es igual a 0. Entonces, derivamos, la derivada sería menos 2x partido por 6, y esto es igual a 0 si x es igual a 0. Evidentemente, el 6 pasaría multiplicando si queremos, o el 2 pasaría dividiendo, y al final obtendríamos x igual a 0. Y en x igual a 0 ya tenemos el punto calculado. Por tanto, el corte con el eje y coincide con el vértice de la parábola. Bien, pues una vez dibujada la parábola, volvemos a leer el rectángulo de área máxima de lados paralelos a los ejes. Por tanto, tenemos lados que sería el que está en el eje y el paralelo a la altura que sea, y el paralelo al eje y, que serían los lados que en este caso son verticales. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos el rectángulo, y que ya tenemos en un punto X cualquiera. Por tanto, si lo tenemos en un punto X cualquiera, podríamos nosotros dedicarnos solamente a medio lado. Solamente nos vamos a dedicar a la mitad derecha porque la figura es simétrica con respecto al eje y si maximizamos a un lado, maximizamos el rectángulo entero. Por tanto, nos dedicamos solamente al lado derecho. Si tenemos este rectángulo que es azul, la base, si fuese x, la altura sería f de x. Por tanto, tenemos un rectángulo de base x y de altura f de x, que es menos un sexto de x cuadrado
más 6. Eso significa que el área de este rectángulo será igual a base por altura. O sea, x por 6 menos un sexto de x cuadrado para utilizar la misma expresión que viene en el enunciado. Podríamos utilizar esta otra, pero para seguir las pautas que nos da el ejercicio. Si realizamos el paréntesis, tendríamos 6x menos un sexto de x cuadrado. Este sería el área del rectángulo. Para optimizar, tenemos que derivar e igualar a 0. Por tanto, derivamos e igualamos a 0. Para derivar esta función, su derivada sería derivada de 6x6. Perdón, aquí esto es al cubo, porque x por x cuadrado es al cubo, menos un sexto de la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Por tanto, la derivada nos quedaría como 6 menos un medio de x cuadrado. Como tenemos que igualarlo a 0, 6 menos un medio de x cuadrado es igual a 0. Eso significa que 6 es igual a un medio de x cuadrado, pasando un medio de x cuadrado al miembro de la derecha. Y el 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando a la izquierda y tendríamos 12 igual a x cuadrado. La solución sería x igual a raíz de 12. No tomamos menos raíz de 12 porque estamos en la parte positiva del eje x. Por tanto, nos quedamos solamente con la solución x igual a raíz de 12. Y ahora es importante comprobar si es verdad que ese es el máximo que nos pedían. Para saber si una función alcanza un máximo en un punto, porque esto sería un posible extremo, lo que tenemos que hacer es hallar la segunda derivada. Hallamos la segunda derivada y la segunda derivada, vamos a partir de esta expresión, la derivada de 6 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Por tanto, la derivada es igual a menos x. Por tanto, si sustituimos en la segunda derivada el posible extremo, raíz de 12, obtenemos que es igual a menos raíz de 12. O sea, un número negativo. Y si un número es un número negativo, eso significa que es el máximo que nos pedía el ejercicio. Vamos a responder ahora a lo que nos pedía el ejercicio. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo de área máxima? Pues rectángulo tendrá de base no raíz de 12, porque estábamos tomando nada más que la mitad de todo el rectángulo. Será 2 raíz de 12. Y la altura será f de raíz de 12. Por tanto, calculamos f de raíz de 12, que será igual a 6 menos un sexto de raíz de 12 al cuadrado, que es 12, y es igual a 4. Por tanto, la altura que tendrá el rectángulo es igual a 4 unidades.